Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar eh, esta este nuevo estudio del Antiguo Testamento, donde estamos viendo, hermanos, básicamente el Antiguo Testamento, pero a través de una pequeña repasada general, hermanos. Entonces, decíamos la semana pasada que nos quedamos en esta parte, hermanos, los reyes de Israel. Decíamos que Saúl, David y Salomón fueron estos tres reyes en donde el reino estaba unido, ¿sí? De Israel. Después de Salomón, el reino se divide, decíamos la semana pasada. Judá en el sur, solamente una de las tribus, Judá, es la que se quedó en el sur, e Israel y las demás tribus en el norte. Uh-huh. Por eso se seguían llamando Israel, porque era la mayoría de las tribus en el norte. Y Jeroboam en el norte. Aquí voy a corregir algo, hermanos, porque estaba viendo el video de la semana pasada y me quedé siempre y nos quedamos todos con la idea de que Jeroboam era el hijo de Salomón. No, era Roboam, ¿sí? Roboam era el hijo de Salomón y era el que se quedó reinando en el sur con Judá. Y Jeroboam era el militar o el general que hizo un golpe contra Roboam para que justamente hicieran en el norte de Israel se hiciera una nueva nación. Decíamos que en el norte los 19 reyes fueron malos y en el sur los 20 reyes que hubo, solamente 12 fueron malos y 8 reyes fueron buenos. Uh-huh. En el norte, al final, esta fue la primera que se conquistó. El reino del norte fue conquistado prontamente. Bueno, no tan pronto, pero sí no duró mucho a comparación de Judá del sur, porque los conquistaron los asirios, ¿sale? Y en el sur, después fueron conquistados por Babilonia y es ahí donde nos quedamos, ¿sale? Es ahí hasta donde nos quedamos en la parte de este estudio. ¿Tienen alguna duda con esto que vimos la semana pasada, hermanos? Uh-huh. Sí, no, digan sí, digan no, los escucho, no me dejen hablando solito. No. ¿No? Muy bien, hermanos. Vamos hoy a desarrollar un poquito más esta parte de los reyes, porque es muy interesante, hermanos. Es bastante interesante ver esta parte de los reyes. Eh, Fíjense, voy aquí a ponerles unas genealogías. Fíjense, esta es una genealogía de los reyes del norte y del reino del sur. La verdad, hermanos, es que están chiquitas, ¿no? Pero les voy a dejar, les digo, las diapositivas. La diapositiva se la voy a dejar ahí y el video también va a estar en YouTube para que puedan a lo mejor ahí hacerlo más grande y ya lo puedan ver a lo mejor en su celular más grande. E incluso lo puedan ver tal vez en el video de forma más grande cuando se haga más grande la pantalla. Pero me gustó mucho esta forma en cómo se representó, hermanos. Y fíjense, algo aquí es bien interesante. Esta genealogía pone 20 reyes de un lado y 20 reyes del otro. Decíamos que en la clase pasada decíamos que solamente eran 19 y 20, ¿no? Entonces yo investigando un poquito más en el reino del norte, aquí me gustó mucho hermanos, porque pone a los reyes del norte de un lado, empezando con Jeroboam y más abajo, y en el reino del sur con Roboam y todos los que siguen más abajo. ¿Sale? Y en medio, fíjense, a mí me gustó mucho porque en medio ahí están los profetas, o los videntes incluso. Los profetas o videntes que también estuvieron a la par de esos reyes, ¿sí? Por eso me gustó mucho. Y si se dan cuenta, hay muchas líneas así que conectan, ¿no? Pero hay un momento en la historia. ¿Sí, hermana Male? Antes de que me sigas, se menciona mucho en el Antiguo Testamento videntes, y cuando hablamos de videntes pensamos que son hechiceros, Ah, sí. pero realmente vidente en el Antiguo Testamento se le decía a los profetas. Ujú. Yo solamente quería hacer esa aclaración. Sí, sí, sí. Es básicamente también tenían esa función, ¿no? Como los profetas, como esos profetas que también iban a exhortar a los reyes, ¿sí? Y entonces ahí
para que sí, qué bueno que haces esa aclaración, hermana, porque vamos a pensar, entonces también Israel tenía sus videntes y también tenía ayuda de gente que se dedicaba a la hechicería. No, 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 no eran esa clase de personas, hermano, ¿sale? Eran este llamado profético. ¿Sí, hermana Mari? ¿Iba a decir algo? Sí, sí, es cierto lo que dice hermana. Antes los videntes se les llamaban profetas y los reyes tenían que consultar a los profetas siempre y cuando iban a guerras. Cuando ellos iban a la guerra, ellos les decían, ataca, Jehová está contigo. Cuando Jehová no quería acompañarnos, bueno, no iba a acompañarnos porque habían hecho lo malo, decía, no ataques porque si no, verás mi mano sobre tu pueblo. Ujú. Así era como los profetas hablaban ante los reyes. Y el que siempre decía que le pronosticaban mal era Acab, el que hizo lo peor de los reyes. Sí. Bueno, eso nada más. No, Continúe, hermano. no, está muy bien, hermana. Y sí, fíjese, ahorita que menciona a Cap, bueno, de la parte del reino del norte, como ustedes ahí verán, pues los primeros reyes no fueron muy importantes, casi no se les menciona. A partir de Omri y Acab en el norte, es cuando empieza a haber un desastre así total, bien feo. Porque, miren, aquí nada más les digo, ponen aquí 20 reyes del lado del norte, porque ponen y cuentan como rey a Timni. Pero esto es bien interesante, yo no sabía eso. Cuando ven que se divide el reino, ¿no? El sur y el norte. Pero hay una parte en Reyes que se menciona que también ese reino del norte igual se volvió a dividir, ¿no? El reino del norte igual se volvió a dividir y estaban ahí viendo en quién iba a ser rey, si Tibni u Omri. Tibni tenía a sus seguidores, pero también Omri tenía a sus seguidores. Y al final el que se quedó fue Omri, porque no menciona la Biblia, Tibni murió. Entonces al final se quedó Omri. Podemos decir, como Colosio, ¿no? Es que lo mataron. No, podemos decir así en esta parte del reinado aquí de Tibni. Entonces hay genealogías que sí ponen a Tibni como esta, y hay genealogías que quitan a Tibni, ¿no? Porque ni siquiera fue rey. O sea, estuvo compitiendo para ser rey, pero aquí esta genealogía lo pone, y lo ponía aquí para que pudiéramos no necesariamente decir si fue rey o no, sino para que recordemos ese detalle, ¿no? En la genealogía, ¿sale? Pero por eso sí ponen 20 reyes aquí y 20 del otro lado. 19, ¿no? Ajá, en realidad quitando a Timni serían 19. Son 19. Exacto, hermano. Sí, como le digo, hay genealogías que sí lo ponen, hay genealogías que no lo ponen. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, yo lo pongo aquí, lo menciono porque está en la Biblia, está en la escritura. Sí, nada, están 2 versículos, pero ahí está, ¿no? Realmente entra como competidor. Como competidor, ¿no? Político, sí. Pero no necesariamente como un rey oficial. Era un candidato, ¿no? Porque no fue ungido, no fue nada. Fue como hay una guerra o división política ahí entre ellos. Pero al final el que salió ganón fue Omni, ¿no? Sí. Omri, perdón. Entonces de ahí de Omri ya sale este rey. La dinastía de Omri sale el rey Acab. ¿Sí? No sé si se acuerdan de Acab. Que ya lo dijo nuestra hermana Mari. ¿Qué puede decirnos del rey Acab, hermana Mari? Usted que es muy erudita con la parte de los reyes. No tanto. Acab, él empieza la historia de Acab, que fue el rey del norte, que fue el rey de Judá. Él empezó a Nabot de Judá, era el rey de Judá. No, Judá, acuérdese, hermana. Judá, acuérdese que es el sur. El norte es Israel. Ajá. Entonces acá fue del norte. Del sur. Acá fue del norte. Acá, lo voy a checar en mis apuntes. Sí, hermana, sí. Pero él estaba casado con Betsabé. Betsabé en sí fue el que, Betsabé fue la que en sí hizo todo. Él nada más firmaba y ponía el sello. Llega una tarde él muy triste porque quería las viñas de Nabot. Y le dijo que por qué estaba tan triste. Dijo, es que quiero las viñas. Y ella le dijo, no te preocupes, las tendrás. Y le escribe una carta a los ancianos de aquel entonces. Ellos leen la carta y mandan a apedrear a Nabot, diciéndoles que él había robado las tierras de Acab, cuando no fue cierto. Entonces Jehová manda a decir,
serás muerta y los perros te comerán. O sea que no va a quedar nada de ti. Sí. Y la sangre de Acab será lambida por los perros. Y así fue cuando murieron ellos. Y Acab siguió haciendo todavía más cosas. Esta Betsabé era lo que protegía a estos sacerdotes que adoraban a otros dioses. Y eran muchísimos. Y les daba de comer en su mesa. Y a Jehová lo estaban dejando a un lado. Entonces ella fue la que obligó más o menos al pueblo a que empezaran a pecar y siguieran en sus pecados de ella. Sí, aquí nada más hacer la puntuación, hermana. Sí, no es Betsabé, es Jezabel, ¿no? Jezabel. Jezabel. Jezabel, hermana, así con Z, Jezabel, ¿no? Jezabel. Sí, de hecho han hecho de Jezabel casi hasta un espíritu demonio, ¿verdad? En algunas corrientes cristianas, ¿no? De que libérate del espíritu de Jezabel, hermanos. No caigan en eso, hermanos. Básicamente Jezabel, pues sí, fue una mujer malvada. Ella no era israelita. Ella de hecho era una reina fenicia, lo que dicen. Y se casó a Acab, que era del reino del norte, se casó con ella y fue una mujer muy malvada, ¿no? De hecho, después ahí vemos que con la parte de los profetas, Elías, pues es Elías la confronta, y al final también Jezabel también manda a perseguir a Elías, ¿no? O persigue a Elías. Entonces, efectivamente, ahí hay un versículo que me encanta de Elías, perdón. ¿Sí? Hay un versículo que me encanta de Elías, que Elías se va al monte a esconderse porque Jezabel lo quiere matar. Y él se esconde en una cueva. Y en la cueva dice la palabra, sopló el viento cortando las peñas, y ahí no estaba Jehová. Vino un fuego impetuoso y ahí tampoco estaba Jehová. Tembló muy fuerte, vino un terremoto y ahí tampoco estaba Jehová. Vino un soplido muy suavecito, un vientecito muy calmado, y ahí sí estaba Jehová. Es donde Jehová le habla y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y él le contesta, vengo, estoy por celo por ti. Dice, ¿pero por qué? Vas a regresar a tu pueblo, vas a regresar de nuevo y vas a hacer lo que yo te diga y vas a regresar por donde venías. Este versículo me encanta. Bueno, sí. Ya, perdón. No, hermana, muy bien, ¿no? Qué bueno que retoma y que tiene ese conocimiento del Antiguo Testamento, porque nos enriquece un poco esta historia. Sí, y sí, hermanos, entonces Jezabel fue una reina malvada. Y básicamente, pues sí. Sí, Monse, adelante. Perdón, Jezabel fue la reina que el rey quería una viña, si no mal recuerdo, de un campesino. Entonces esa Jezabel mandó a matar a este hombre. Sí, es lo que acaba. Exacto, es lo que acaba de decir la hermana Mari, ¿no? De Nabot. No le había entendido, ajá. Sí, es que se me fue muy rápido y como que ya no la escuché. Pero sí. Perdón, es que quería aclarar esa parte. No, exacto, qué bueno que preguntas, Monse, porque a lo mejor sí puede ahí como que decir tantos nombres. De hecho, vean, tantos nombres y nos perdemos. De hecho, hermanos, yo les recomiendo que y les pongo estas genealogías, yo les recomiendo que cuando lean Reyes, cuando lean también Crónicas, tengan a la mano una genealogía, ¿no? Tengan a la mano una genealogía de los reyes, para que entiendan mejor y no se revuelvan con tantos nombres, porque de hecho en Reyes ustedes van a ver y se narra así, ¿no? Primero está narrando una parte del reino del norte, ¿no? Un rey del norte. Después termina esa parte y se va al sur. Y después termina esa parte y regresa al norte, y así va, yendo y viniendo, y te pierdes con tantos nombres, hermanos. Y luego los nombres muy parecidos. Y hay una parte que aquí muy bien, hermana, qué bueno que también toca ese punto. Hay una parte donde se repiten los nombres en las genealogías del reino del norte y del reino del sur, y ahí lo pueden ver. Por ejemplo, ahorita retomando a Jezabel y Acab tuvieron 3 hijos, ¿sí? Uno que se llama Ocosías, Joram y Atalía. Atalía, ¿sí? la hija de Jezabel, se casa con uno de los reyes del sur, que se llama Joram, y ahí lo pueden ver en la genealogía. Hay una rayita que se une entre Joram y Atalía, ¿sí? Ellos tienen un hijo que se llama Ocosías,
Entonces ahí se dan cuenta, se empiezan a repetir ya nombres, porque Atalía, la hija de Jezabel, tiene un hermano que se llama Ocosías y después le pone a su hijo Ocosías, ¿sí? Y después Ocosías, pues este hijo también muere. ¿Quién lo mata? Lo mata uno de los futuros reyes del norte, que se llama Jehú, lo pueden ver ahí en la rayita, el 10º u 11º rey del norte, y es el que empieza a hacer la profecía de Eliseo, de que, bueno, no la profecía, sino el llamado de que iba a matar a toda la dinastía de Jezabel, ¿no? A toda la dinastía de Acab. Mató a Ocosías, mató a Joram, y también mató a los hijos de Atalía, ¿no? Al hijo de la hija de Atalía, Ocosías, el hijo de Atalía, y pues también, ¿no? Es todo un desastre ahí. Entonces eso nos revuelve, hermanos, nos revuelve mucho. Y por eso les digo, cuando tengan a la mano, o cuando estén leyendo Reyes, tengan a la mano una genealogía. Tengan a la mano esta genealogía. Esta me gustó bastante y yo así me guiaba. Pero aquí hay que recordar, hermanos, hay una parte donde se unen las genealogías de tanto del reino del sur, del norte, que es en estos dos reyes que se casan, ¿no? Bueno, la hija de Jezabel y después Atalía, luego de que matan a su hijo, pues también empieza a usurpar el poder en el sur y empieza a querer matar a todos los descendientes del reino del sur, ¿no? Hay mujeres bien malvadas en esta. Jezabel y su hija también fue muy mala. La hija de Jezabel, ¿no? Casi no la conocemos mucho, pero la hija de Jezabel, que se llama Atalía, fue también muy mala, ¿no? Pero si nos damos cuenta, también Jezabel no era judía, ¿eh? No, Jezabel no era judía. No era. Incitió a adorar, por eso se menciona como malvada. Una mujer malvada. Sí, hermanos, incluso aunque eran judíos, bueno, Acab se casó con Jezabel sabiendo que no era de Israel, y obviamente traía sus dioses, tenía sus costumbres, y sus hijos pues también sacaron todo lo peor, ¿no? Entonces Atalía yo creo que fue la más alocada de los tres hijos de linaje, y como les digo, empezó incluso a matar a la descendencia de su esposo. Empezó a matar la descendencia de su esposo para que ya no nacieran más reyes en el sur, pero escondieron a uno de los más pequeños, que es Joás, ¿no? Joás, y ese fue después rey, ¿no? Ya cuando dijeron, ya destruí a todos, sacaron de sorpresa a Joás. No mataste a todos, y aquí está Joás, ¿no? Entonces ahí después continúa la descendencia de los reyes con Joás en adelante. Y Jehú pues también continúa su reinado con el reino del norte. Jehú ya no era de sangre real del norte, y de hecho desde antes ya muchos lo que tenía el reino del norte es que no agarraba a generales necesariamente para ser reyes. El reino del sur lo que tenía es que no agarraba generales para hacer los reyes, y el norte sí. Luego se ungían hasta generales para después ser reyes, ¿sí? Y eso es lo diferente entre el reino del norte y el sur. En el norte muchas veces se perdió la descendencia de sangre, y en el sur no, continuó la descendencia de sangre, incluso hasta con Jesús, ¿no? Hasta con Jesús, desde David hasta Jesús todavía continuó, hermanos. Incluso aunque después los conquistaron. Entonces, pues vamos aquí bien, hermanos. Espero que estemos bien. De todos modos, yo creo que, hermanos, no podemos hacer como todas las aclaraciones. Yo les invito a que lean todo Reyes, todo Primera y Segunda de Reyes, para esta parte de las genealogías. Es muy, muy interesante, hermanos, la verdad, ¿no? Vamos a continuar. También les pongo dentro de las diapositivas, les pongo una lista de la genealogía del norte y del sur, pero con su duración. Y esta lista me gustó porque dice quién era malo y quién era bueno, ¿no? Quién era malo, quién era malo. Y hay unas donde dice, es lo peor, ¿no? Lo malísimo, así les ponen. Me gustó cómo le dan estas etiquetas. Y se dan cuenta, pues en el norte todos fueron malos, ¿no? Y unos fueron muy malos, ¿no? Ocosías, ahí dice general malo también, general malo. Y en el sur, pues sí hay también, ¿no? Fueron malos, bueno, Abías, Asa, bueno,
Josafat malo, Ocosías pues fue así como diabólico, también aquí le ponen diabólico, Atalía general malo, Joás malo, Amasías bueno, Jotam malvado, lo peor, así le ponen, ¿no? Porque realmente acuérdense, en el sur, perdón, 12 fueron malos y 8 hicieron lo bueno, ¿no? ¿Sale? Ahí les pongo justamente en esas diapositivas, le pongo justamente las genealogías para que vean un poco esa parte de los reyes, hermanos, ¿sí? Como les digo, hay momentos en donde los nombres parece que se repiten, pero no son los mismos, ¿sale? Cuando se habla de reyes. Ocosías aquí se repite con el otro Ocosías, pero Ocosías aquí fue más bien el rey del sur, y Ocosías aquí fue también un rey del norte. Y podrían decirse que Ocosías y el Ocosías el Ocosías del sur y el Ocosías del norte sí eran familia, ¿no? El Ocosías del norte era tío del Ocosías del sur, ¿sale? Después de Ocosías entra su mamá como reina, pero ella usurpó el poder, ¿no? No la ungieron. Ya después sale Joás, ¿no? Como lo que ya les había dicho, ¿sí? Yo sé, hermanos, que sí puede ser un poquito como confundido, te puede confundir tantos reyes, tantos nombres. No los vamos a ver a detalle, pero aún así les pregunto, no sé si tengan aquí alguna duda o de algo que se les ocurrió, algo de un rey que se les haya venido a la mente y que tal vez tienen alguna pregunta de eso, ¿no, hermanos? ¿Alguien? Ahí voy. Bueno, no, yo no tengo preguntas, simplemente nomás comentar. Josafat era también rey. Y también tiene una historia muy bonita, porque también él habla que él también tocó sus tambores. Porque dicen que tocó sus tambores, porque dice que cuando él empezó a orar en la noche, porque él sabía que iba a la derrota, vino una oscuridad en contra de sus enemigos, una oscuridad muy fuerte, porque ellos ya lo estaban esperando en el monte, y esa oscuridad que los sacó de, ahora sí, a ellos de sí mismos, pensaron que viene el pueblo de Israel, y empezaron a pelear entre ellos mismos y se mataron. Y lo que estaba haciendo Josafat nada más era cantarle a Dios y alabarle a Jehová. Cuando él llega a la batalla, ya encontró a todos sus enemigos muertos. Y lo único que hizo fue recoger el botín. Ese también está muy, muy bonita esa historia. Bueno, la de los reyes, pero sí cierto, se confunde uno mucho a ver cuál es el de Israel, el de norte, Israel o Judá, y hay que regresarse para saber en cuál vamos y a volver a retomar la historia. Sí. Pero sí está muy enredado. Sí, hermanos, por eso les digo, hermanos, cuando tengan la oportunidad de estudiar reyes, yo sí he estudiado reyes, no todo lo he podido estudiar. De hecho, sirve mucho para un estudio de liderazgo, ¿no? En un sentido o pastorado también, ¿no? En un sentido de pastorado, liderazgo, de discipulado, ¿no? En cuestión de la integridad del que enseña o del que tiene a cargo a personas, ¿no? Porque se da cuenta de cuáles fueron los errores de ellos para justamente no cometerlos. Y la verdad es que sí, hay unos que sí hacen lo bueno y después empiezan bien y terminan mal, ¿no? Hay unos que empiezan mal y pueden después como terminar bien, ¿no? Y hay unos que empiezan mal y terminan mal, ¿no? Entonces, es un buen estudio, hermanos. Si estudian cada uno de los reyes, les va a dar una enseñanza en donde pueden ustedes aplicarla a su vida. Y esta que nos dijo la hermana Mari, sí, la historia de Josafat, pues sí, también creo que es una de las conocidas también, hermanos. Pero, hermano Manuel, no sé si vi que también iba a querer tomar la palabra. Sí, yo tengo una duda. Sí. No recuerdo bien ya, pero en el reino cuando se dividió el del sur, sí, eran dos tribus, pero no me acuerdo cuál era. Una era Judá y la otra no recuerdo, porque las que se fueron al norte eran 10. Sí, eran 10. Sí, hermano, de hecho se quedó Judá y sí fue otra tribu. Déjeme ver, creo que era aquí lo tenía. Déjeme ver, recordar, hermano. Ahorita qué bueno que lo pone. Sí, porque se olvidan esos pequeños datos. Pero esa tribu, la que se queda aparte con Judá.
ya estaba como que de por sí muy mal, ¿no? O Ya sea, ya casi desapareciendo, ajá. Entre azul y buenas noches. Benjamín, la tribu de Benjamín. No, no, hermana, no era la No. tribu de Benjamín. Ah, no, era la de Rubén. No, tampoco. Empieza con S. No sé si sea la de Simeón. Pero le estoy buscando, hermano, permítame, ¿eh? Sí, yo no recuerdo, no recuerdo. Sí, 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 tiene razón, hermano. Aparte de justamente de la tribu de Judá, ¿Verdad? sí hubo otra, hermanos. Sí hubo otra. Qué bueno que aquí lo menciona. Permítame, déjenme aceptar. ¿Quién está? Ah, nuestra hermana Silvia. Bienvenida, hermana Silvia. Ay, no, no se metió, ¿verdad? Ay, se salió, creo. Bueno, a ver si vuelve a entrar. Bueno, entonces, sí, hermano, tiene razón. Aparte de la tribu de Judá, hay otra. Y la estoy buscando. Pero, ay, otra vez. Ahí está. Ahora sí. Bienvenida, hermana Silvia. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Muy bien, hermanos. Entonces, sí, sí, hermano. Hay otra tribu. Pero no recuerdo muy bien. Y sí lo había leído. Creo que sí era la de Simeón, hermano. No, bueno, no sé. No sé, ya, ¿para qué digo, no? Pero sí sería bueno, como revisarlo, hermanos. Porque sí fueron 10 tribus en el norte. 10 tribus en el norte y dos nada más en el sur. Pero Sí. ya la otra tribu que aparte de Judá se fueron abajo, estuvieron en el sur, esa ya se estaba como desapareciendo. Ya de por sí ya era pequeñita. Era Sí, pequeñita. porque sí recuerdo que al final ya quedó nada más Judá. Ujú, al final ya nada más quedó Judá. Sí, pero no me acuerdo cuál era. Ujú. Sí, yo creo que se lo debo, hermano. Ahora sí que se la debo. Lo voy a revisar, hermano. Sí, Igual, hermano, si ustedes se acuerdan qué tribu además de la de Judá se quedó. a lo mejor la hermana Magdalena se la sabe. No, ve que estaba diciendo que si fue la de Benjamín y decíamos, no, esa no fue. O nos decía que también si fue la de Rubén, pero tampoco fue esa. Ajá. Entonces, hay que revisarlo, hermanos. Sí, hermano. Estoy tratando de buscar en la Biblia a ver si la encuentro. Ujú. Pero bueno, tal vez mi memoria me está fallando, pero yo recuerdo que era una de ellas. ¿De esas dos? Es- Ajá. Era de esas dos. Sí, 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 hermana. Sí, 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 es que sí, sí, sí hubo dos, sí hubo dos. Bueno, ahorita aquí la reviso, hermano, déjeme, ahorita yo la reviso. Estoy aquí viendo mis apuntes. Pero, si lo encuentro, ahorita yo le digo, ¿sale? Muy bien, bueno, hermano, ahorita ahora sí que se la debo. Pero ahorita sí lo encontramos, ¿vale? Ajá. Muy bien, pues vamos a continuar, hermano. Pero sí, sí nos interesa ese dato. A ver. Ay, muy bien. Déjenme aquí la diapositiva. Bueno, entonces esta es una parte de los reyes, hermanos. No vamos a poder profundizar en todo lo que pasó. Pero aquí les dejo en las diapositivas las genealogías para que también cuando lleguen a estudiar reyes puedan tener a la mano una genealogía, hermanos. ¿Sale? Y también ahí están los años, el gobierno, que fue malo, bueno, y así, hermanos. Bueno, vamos a ver. Obviamente ya dijimos que después de que está el reinado en el norte y en el sur, hubo un tiempo, un momento en donde el norte cae, ¿sí? Cae antes que el sur, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, desde antes ya hubo, antes del último rey, hubo una serie de asesinatos y la idolatría, ¿no? Ustedes pueden verlo a partir del capítulo 9 de Reyes. Empieza ahí a haber una serie de asesinatos. Si este Jehú mató a todos los descendientes de Jezabel, ajá, pues también después vuelve a pasar lo mismo y empiezan a matar cada uno de los reyes entre sí después de Jehú, ¿sí? Empieza a haber una serie de asesinatos y sin mencionar la idolatría que seguía teniendo Israel del norte, ¿no? Recuerden que ellos como el templo se quedó en el sur, ¿sí? Pues ellos hicieron sus propios templos, hicieron dos para seguir haciendo sacrificios, pero estos templos tenían
una estatua de un becerro, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos creían que era para Dios, pues ellos estaban haciendo idolatrías aún con sus templos, buenos templos que ellos hicieron, ¿no? Entonces, hubo una serie de asesinatos previos a la caída de Israel del Norte. También algo que detonó que ellos fueran invadidos es que dejaron de pagar tributo a Asiria, este pueblo en el norte, o bueno, en el, sí se puede decir, noreste, sí, en el noreste, un pueblo del noreste ahí, que pues estaba tomando mucha fuerza, ¿no? Recordemos que Asiria es justamente esta nación que hemos visto de Jonás, ¿sí se acuerdan? Nínive es de Asiria, ¿sí? Entonces Nínive y Asiria fueron esta nación que conquistaron primeramente a Israel del Norte, ¿sí? Pero ellos dejaron de pagarle tributo a ellos y pues era una nación fuerte, una nación que su conquista llegó hasta Egipto, ¿no? Hasta Egipto. Que te interrumpa, por favor. ¿Sí, hermana Male? Encontré el versículo donde decía la tribu de Benjamín. ¿Sí era la tribu de Benjamín? Primera de Reyes, capítulo 12, versículos, permíteme. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo ¿qué? Ahorita te digo. Ay, aquí lo tenía. Ya. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 12, hermana. Sí, pero permíteme, la tenía yo aquí. Ay. Ajá. Sí. Yo también estoy buscando, hermana. Ahí, hermanos. Sí, Isaías. Bueno, aquí no menciona a Benjamín en ningún versículo, hermano. Bueno, no veo. Aquí está Benjamín, dice. Habla Roboam. No recuerdo dónde. No veo. Lo tenía yo aquí por querer hablarte rápido. Fíjese que hay una parte donde dice aquí. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayas ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. O sea, aquí está como que diciéndole justamente Semaías, dice, ¿no? Le hace una exhortación a Roboam para que no se separen del norte, ¿no? De los de Israel del norte, a Judá y a Benjamín. Les está diciendo, y no se separaron en ese momento. Me confundí. Perdón. Sí, déjame seguir buscando. Sí, hermana, no se preocupe. Sí, yo ya también yo lo había leído, pero no lo había encontrado. Pero bueno, hermanos, si lo encuentran también ahí díganos, ¿no? Si tienen dudas también quiten su micrófono y díganos. Es que no, ya me perdí aquí, Fer, ¿no? O ya no entendí aquí. Entonces decíamos que en cuanto a la caída de Israel, hermanos del norte, acuérdense que el norte estaban las 10 tribus en el norte. Y pues bueno, ellos fueron bien idólatras, según el libro de Reyes. Hay que también decirlo, la versión de Reyes es la versión del sur, ¿no? Entonces siempre van a atacar al norte, van a decir, ellos son los mala onda, los idólatras, ¿no? Siempre van a decir, pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, según el texto dejan de pagar tributos. Y al final, hermanos, pues cae Samaria en el año del 722 a.C., ¿no? Recuerden que la capital del reino del norte, y este nombre de Samaria, ¿no? Yo creo que nos va a ¿cómo decirlo? A recordar mucho a la mujer samaritana, ¿no? De ahí viene eso, ¿sí? Y fíjense, desde ahí Samaria ya tiene como esa connotación. Pero en Samaria se puede decir que era la capital del reino del norte. La capital del reino del norte,
y al final fueron conquistados por los asirios. Muy bien, hermanos. Entonces, déjenme ver si había aquí algo que iba a decir. Sí. Y bueno, hermanos, ustedes pueden ver en el texto de Reyes también que cuando cae el reino del norte, eso es la diferencia entre los asirios, la conquista de Asiria y la conquista de Babilonia. Los asirios lo que hicieron fue llevarse cautivos a los israelitas y después llevaron a personas de otras naciones a vivir en el norte. Y ustedes pueden ver en el texto que lo que hace pasa algo bien chistoso, ¿no? Se llevan cautivos a los israelitas y ponen a vivir a gente de otras naciones ahí en Israel del norte. Y Dios manda leones y se los come a todos, ¿no? Y todos se ponen a pensar, ¿por qué se comen a todos? ¿Por qué nadie vivió? Y dice que pues porque al final ese lugar era de Dios. Y al final después mandan a un sacerdote y empiezan ya a no solamente a mandar de otras naciones, sino también a tanto israelitas como de otras naciones, y se mezclaron, ¿sí? Entonces por eso, desde ahí, por eso ya no quieren los de Judá, los del norte, porque ya no eran de hebreos puros. Al final como que ya se mezclaron con otras naciones, y también pues todas las costumbres e ideas, ¿no? En el norte. Entonces esa es la diferencia entre la conquista de Asiria. Los de Asiria llevaron a gente, ya no los sacaron totalmente, sino que ponían a gente de otras naciones para que se mezclaran y ya estuvieran conquistados, no solamente hablando en una cuestión de fuerza, sino también culturalmente hablando, ¿no? Como el mestizaje aquí en México, ¿sí? O sea, ellos vinieron y se empezaron a tener relaciones con los aztecas, con los mexicas, y pues salimos nosotros los mestizos, ¿no? Entonces así pasó también en el norte de Israel, cuando fueron conquistados. Fue como los españoles y aquí en México. Casi, ¿no? Algo parecido. ¿Alguien iba a decir algo, hermanos? No sé, es que oí que alguien... Por eso los samaritanos no eran queridos por los israelitas. Los del sur, ¿no? Cuando Jesús habla con la samaritana en el pozo, ¿verdad? Y ella se asombra. ¿Por qué tú, siendo judío, me hablas a mí? ¿Verdad? Porque eran estudiados. Sí, y fíjese, hermana, que si no tuviéramos, mire, ese problema que habla Jesús entre samaritanos y judíos, desde aquí empieza, ¿no? Y ya ven por qué es importante, hermanos, conocer la historia, porque no tiene el mismo peso leer esa historia de Jesús con la mujer samaritana si no conocemos esta historia de la caída de Samaria y cómo fueron ellos conquistados y cómo se mezclaron con otras naciones, hermanos. ¿Sí? Ahí ya tiene más entendimiento la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y tenemos que irnos hasta acá, hermanos, hasta acá, 722 años antes, para entender ese problema entre judíos y samaritanos. Fíjense, hermanos, por eso es importante la historia, ¿ya ven? Muy bien, entonces... gracias, hermana Vale, muy bien, excelente comentario. Y no sé, ¿alguien más iba a decir algo, hermanos? Hermano Manuel. Sí, lo que tú decías, que había mandado a leones para que se comieran a todos los que habitaron ahí, porque el símbolo de Judá es un león. Entonces es también reconocer que por qué mandó leones y no mandó osos, ¿no? Sí, exacto. O sea, a lo mejor no coincide esto, pero es entender por qué Judá era representado por un león. Sí. Y al final también puede también tener una connotación ahí como de juicio también, ¿no? Siempre cuando se muestra también a Jesús se le muestra como el león, ¿no? El león de la tribu de Judá. Igual en Apocalipsis la figura del león es muy importante. Pero fíjense que esa ilustración nos ayuda a entender un poco más que pues sí, era
los leones sí eran algo que mandaba directamente Dios, ¿no? Era como que era Dios mismo ejecutando su juicio. A lo de Daniel. Y también Daniel, sí. Entonces, perdón, hermano. Estos detalles, ¿no? Claro, sí, todos esos detallitos, hermanos, se pueden ver en la historia, ¿no? Se pueden ver en la historia y creo que es bueno resaltarlos para entender mejor la revelación bíblica, hermanos. Entonces, se dan cuenta, ya desde aquí ya nos conectó algo con Jesús en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿no? Pero fíjense, ya entender este evento histórico nos ayuda a entender mejor, tal vez incluso la historia de la mujer samaritana, ¿no? Pero bueno, hermanos, vamos a continuar. Esto fue en el norte, ¿sí? Caen en el 722 a.C. Y obviamente en el norte desapareció, hermanos. Las tribus, aunque les quieran decir, hermanos, que las 12 tribus están esparcidas en el mundo y que toda esta cuestión un poco judaizante y que nosotros somos como las tribus perdidas, pues no, hermanos, ¿no? Ya no existen. Esas se perdieron totalmente porque se mezclaron totalmente con otras naciones y pues ya no hay nadie que pueda tener y decir yo soy sangre judía, ¿no? Yo soy de sangre judía porque ahí dice que somos de la parte de las tribus esparcidas y demás. No, hermanos, eso no existe, ¿sale? Eso es un cuento y pues al menos aquí lo vemos desde la caída de Samaria. Todas las tribus del norte se perdieron, hermanos. Ya no hay ninguna. Ya no hay, aunque quieran sacarle el cuento donde sea, ya no hay ninguna tribu, hermanos. Uh-huh. Buenas noches. Una pregunta, hermano. Sí, hermana Mari. ¿Verdad? Sí, verdad. Perdieron todas las tribus. Pero hay una pregunta que viene en Apocalipsis, que van a juntarse las 144 personas de cada tribu. ¿Qué pasaría ahí? Sí. Es una pregunta. No, está muy bien, excelente, hermana, porque pues también hay textos incluso también proféticos que hablan de que esas tribus después se juntarán, ¿no? Y después regresarán, ¿sí? Pero no está necesariamente hablando de, ¿cómo decirlo?, de un lazo sanguíneo, hay que decirlo, ¿no? No es que de pronto, sí, el lazo sanguíneo de los de la tribu de Benjamín, esos van a regresar y solamente esos por el lazo sanguíneo van a poder volver a estar nuevamente unidos y conformados al final de los tiempos, ¿no? Al final, las 12 tribus en el Nuevo Testamento ya no se vuelve una cuestión de nación, ya no se vuelve una cuestión nacionalista, política. Ya en el Nuevo Testamento tiene un símbolo de la multiculturalidad que se va a concentrar al final de los tiempos. Es decir, ya no solamente las 12 tribus, o ya no solamente Israel, o ya no solamente los europeos, también los de todo el mundo. Al final eso es lo que significa, hermana. Eso es lo que significa en Apocalipsis. Y bueno, tal vez me estoy adelantando, hay que estudiarlo un poquito mejor. Pero en el Nuevo Testamento ya los judíos ya no tienen esta idea nacionalista de que se van a reagrupar nuevamente, sino más bien que todo el mundo va a conocer el verdadero evangelio. Recuerden que Pablo mismo dijo, ¿no? En Jesucristo ya no hay judío, ya no hay griego, ¿sale? Ya no hay, incluso menciona, se me olvidó esta palabra, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay bárbaro, ¿no? También dice, mencionando justamente a los que están todavía más alejados, ¿no? Más al oriente, que no se conocen tanto, o tribus totalmente que no son tan civilizadas, podremos decirlo, ¿no? ¿Sí? Ya no hay eso en Jesucristo, ¿sale? Entonces, querer decir que en Apocalipsis se van a reagrupar ese lazo o esas tribus nuevamente y solamente esas son las que van a entrar, pues sería totalmente antibíblico, ¿no? Porque Pablo decía eso, ya no hay diferencia, cuando hablamos de Jesús ya no hay diferencia de nación, ya no hay diferencia sanguínea, ya no hay diferencia de nada de eso, ¿sale? ¿Sí? Es para todos aquellos que han aceptado a Cristo y son salvos. Exactamente, hermana, exactamente, ¿no? Y al final podremos decir que el elemento de las 12 tribus usado en el Nuevo Testamento también tiene una relación entre decir que ese plan desde el inicio que tenía Dios continuó, ¿no? No es que así que de pronto dijo Dios,
aquí ya voy a dejar y empecé un nuevo plan, ¿no? Sino que tiene una conexión directa, ese plan de Dios, su pacto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y donde nosotros somos también parte de ese pacto en Jesucristo. En Jesucristo. ¿Sale? Entonces no sé si expliqué su pregunta, hermana, pero, hermana Mari. Sí. Gracias, hermano. No, gracias a Dios, hermana. Sí, hermanos, yo creo que es muy importante decirlo aquí, ¿no? Porque sí hay muchas teorías conspiracionistas de esta parte de las 12 tribus y a veces son dañinas, ¿no? A veces son muy dañinas porque más que centrarnos en Jesucristo, nos alejan de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengan cuidado nada más con eso, hermanos. Y bueno, vamos a continuar. Ahora, el cautiverio en Babilonia en el sur, hermanos. En el norte ya vimos cómo cayeron, se mezclaron todos, desaparecieron las tribus en el norte. ¿Qué pasó después en el sur? ¿Qué siguió en el sur? Bueno, en el sur todavía el reinado continuó por 135 años más. El reinado continuó en el sur por 135 años más y con altas y bajas, hermanos, con más bajas que altas, hay que decirlo también, ¿sí? Las únicas dos ocasiones que vemos las altas después de que conquistan el norte en el sur, ¿qué seguía después? Las únicas dos ocasiones que vemos como que se reivindica a Israel, como que se acuerda de Dios, es con Ezequías y Josías, ¿no? El rey Ezequías, acuérdense, Ezequías no es un libro de la Biblia, fue un rey de la tribu, del rey del sur, ¿sí? Ezequías, que al final, pues, también regresa a la palabra de Dios. Acuérdense que muchos de los reyes que hicieron lo bueno es porque regresaron a la ley, a la Torah, ¿no? Y Ezequías fue uno de ellos. Incluso los asirios ya iban también sobre los del sur. Llevan también sobre los del sur. Y Ezequías confía en Dios, ¿sí? Y hasta hay textos en la Biblia, creo que es en Segunda Reyes también, donde habla y dicen los asirios, ay, este cree que nos va a ganar, ¿cómo no vamos a conquistar a los judíos, no? Si los del norte clamaron a sus dioses, ¿no? Los del norte clamaron a sus dioses y ni los libró. ¿Qué va a pasar con Judá del sur, no? No los va a ayudar su Dios. Y no, pues obviamente sí los ayuda y no los conquistan. Gracias a que Ezequías también confió en Dios. Ese es uno, ¿no? Y el otro rey es Josías, que es muy conocido porque a la edad de 8 años fue rey de Israel, ¿sí? A la edad de 8 años fue rey de Israel y él encuentra un libro o un pergamino, encuentra un rollo de, probablemente que sea Deuteronomio, tal vez fue Deuteronomio, y se dio cuenta de que estaban totalmente alejados de lo que era la ley. Entonces dice que se rasga sus vestiduras y empieza a hacer una reforma en Israel. Quita los dioses, empieza a hacer todo lo necesario para que dejen de ser ese Israel idólatra. Y bueno, fueron las únicas las dos ocasiones más importantes en donde como que se reformó Israel, pero no duró mucho tiempo, hermanos. No duró mucho tiempo porque después a los hijos de Josías fueron los que les tocó el cautiverio babilónico, ¿sí? Los hijos de Josías fueron los que recibieron este exilio, ¿sale? Muchos de ellos, el primer hijo, ¿no? Creo que, ¿cómo se llamaba el primer hijo de Josías? Déjenme acordarme. El hijo de Josías se llamaba Joacás, ¿no? Joacás, pues se olvidó totalmente de Dios. También el que sigue, que es Joacim y Joaquín, ¿no? Se olvidaron de Dios. Y entonces, pues los babilonios fueron aquellos que después conquistaron a los asirios, ¿sí? El segundo reino más poderoso fueron los babilonios, ¿sí? Y fueron los que al final conquistaron al reino de Judá, hermanos, ¿sí? Como les digo, no duró mucho tiempo, fueron 135 años después de que conquistaron al norte, conquistan al sur, ¿sale? Entonces,
ustedes, este periodo, hermanos, sigue estando en los Reyes y lo cuenta inicio de Isaías, al inicio de Isaías, ¿sí? El inicio de Isaías cuenta un poco el desarrollo de cómo fue la conquista de los babilonios a el reino del sur, que es Judá. ¿Sí? Espero que no les haga tanta bola, hermanos, con tantos reinos. Yo sé que es mucha historia, hermanos. O sea, estamos viendo casi por minutos 100 años, ¿no? Casi por minutos estamos viendo 100 años. Si no es que hasta más, ¿no? 500 años de historia, ¿no? Entonces es muchísimo, hermanos, es muchísimo. Pero espero que no los haga bolas. Mínimo que tengan todo lo indispensable o la rebanadita para entender un poco mejor la historia de Israel. Pasamos a la cautividad babilonia, hermanos. Un poco a partir del capítulo 6 de Isaías en adelante, y lo que sería Daniel también, y también lo que sería Ezequiel, ¿no? Que son libros que se les conoce por tener literatura apocalíptica también. Pero, bueno, estamos apenas viendo escatología en el seminario y nos dicen básicamente que todos los libros de la Biblia siempre anuncian algo en el futuro, ¿no? Como una cuestión de reino futuro. Entonces todos tienen escatología o tienen al final apocalipsis, ¿no? Pero bueno, Daniel y Ezequiel son muy difíciles, hermanos, ¿eh? Son muy difíciles porque tienen muchas figuras, muchas ilustraciones que dices, ¿qué está diciendo el autor? ¿De dónde sacó tantas cosas o tantas figuras literarias? Pero es una forma de señalar a los reinos perversos, ¿no? Cuando ustedes ven a las bestias de tantas extremidades, ¿no? León con la cara de no sé qué, y ya ni sabes de qué animal están hablando. Es una forma de representar lo más feo y lo más horrible, o los imperios que los oprimen. Y que Dios los va a librar de eso, ¿no? Pero eso es... darles un consejo a los hermanos. ¿Sí, hermana? Para que puedan comprender la lectura de estos libros, que se vayan a la Biblia internacional para que puedan comprenderlo. Claro, sí, hermana, sí, eso podría ser un buen consejo, ¿no? Tener una traducción más adecuada, una traducción más ligera, ¿no? Una traducción más contemporánea, perdón, para que puedan justamente entender mejor esos libros. Y hay que entenderlos justamente eso, hermanos. Esos libros es cuando se escriben justamente, o se cree que se escriben en esta temporada, cuando están cautivos en Babilonia. Porque hay que decirlo, hermanos, aunque los conquistaron a los del sur, seguían estando unidos como reino, pero esclavizados en Babilonia, ¿sí? No todos se fueron, hay que también decirlo. No todos estuvieron esclavizados. Hubo poquitas personas que se quedaron en el reino del sur, pero seguían siendo esclavizadas aún así. Y es cuando ahí vemos justamente el reinado del rey Nabucodonosor, ¿no? Ahí en la cautividad babilonia duraron como esclavos 150 años, hermanos. 150 años, hasta que los libra el rey Ciro II. Libra a los judíos, ¿sí? Ustedes pueden ver al final del texto de Isaías. Texto de Isaías. Y si no mal recuerdo qué otro texto era. Creo que el texto también de Crónicas también. Ajá. Como también viene la de Esther. También vienen los reinados. En Esther y en Nehemías. Exacto. Esther es más un texto que, aunque no se menciona a Dios, es bien interesante, ¿no? Está como dentro de esta temporalidad, ¿no? También. Está también dentro de esa temporalidad, ¿sí? Pero sí se menciona en Segunda de Crónicas al final a Ciro, decreto de Ciro, ¿no? Le voy a leer lo que dice Segunda de Crónicas 36, dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, ¿sí? Sí, acuérdense, entonces están los asirios, después vienen los babilonios como reino grande, y después vienen los persas, que son los que conquistan a los babilonios y son los que le dan libertad a Israel después, otra vez. Entonces dice: rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
quien allá entre vosotros de su pueblo sea Jehová su Dios con él y suba. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, el último capítulo de Segunda de Crónicas. Y pues básicamente Ciro pues les da permiso para que regresen a la tierra en Jerusalén y construyan nuevamente el templo que los babilonios habían destruido y toda la ciudad que habían destruido, ¿no? Y es cuando ahí empieza, hermanos, es cuando ahí empieza... ¿En qué año fue? ¿Perdón, hermana? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? ¿Pero en qué año fue de cuando empiezan a construir el templo o cuando regresan a Babilonia? Cuando regresan de Babilonia a Judá. Bueno, sí, en el 700... Perdón, déjame ver. Aquí lo tengo, hermana. Si no me pierdo, son 135. Como en el 530, hermanos. Pero déjeme. Déjeme confirmarlo. Fue como en el 500. 538. Sí, mire, la atiné. Como en el 500. 38, 39. Ajá. Sí. Sí, es muy inexacta esa parte de la historia, ¿no? Pero sí es un aproximado, ¿no? 538, 537, 539. Más o menos es cuando regresan a Israel, ¿no? Después de la cautividad en Babilonia. ¿Sí? Y es ahí cuando pues empieza la reconstrucción del templo. ¿Sale? Esta reconstrucción del templo, hermanos, se puede dividir en 3 etapas. Bueno, hay que decirlo también, estas etapas de reconstrucción hay muchas como interpretaciones por la historia, pero el autor de este libro nos da más unas etapas desde la cuestión más ortodoxa, conservadora, ¿sí? Que pues yo creo que es la que nosotros también como reformados debemos tener, ¿no? Con respecto a la historia. Y las etapas fueron estas, ¿sale? Ahí. Restaurar el templo. Acuérdense, esa restauración del templo. A ver si están muy informados, hermanos. ¿Quién restaura el templo? ¿Quién da la orden? ¿En qué libro está? Ese está Esdras. Esdras, exacto. Esdras es lo del templo. Esdras. No, déjeme ver. Para no perder, ¿no? Fueron tres etapas. Porque uno es Zorobabel, después es Esdras y Nehemías, ¿no? Nehemías, ¿sale? Entonces, el primero fue. La primera etapa fue reconstruir el templo, ¿sí? Reconstruirlo. Y ahí tienen la fecha. Este fue en el 538, justamente cuando regresan. Ajá. Y aquí tengo el dato, permítanme, hermanos, por si aquí que no haya inexactitud. Ajá. Déjenme ver, hermanos. Perdón, hermanos, ahí se me fue. Entonces, regresan de Babilonia y empiezan con el templo. Después van con restaurar las leyes. Van para restaurar las leyes. Sí, miren, el primero fue Esdras. Sí tiene. No, el que restauró el templo fue Zorobabel, hermanos. Fue Zorobabel, ¿sí? Para que lo tengamos. Es más, lo voy a poner en las diapositivas para que mejor ya no se nos olvide. El que restauró el templo fue Zorobabel. Voy a poner abajito. Zorobabel. ¿Sale? El que restaura las leyes, ese fue Esdras. Y el que restaura los muros, ese fue Nehemías. Esas fueron las 3 etapas, hermanos, para la
reconstrucción del templo. ¿Sí? Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Sí? Y esos déjenme ver quién entra. Ah, la hermana José. Hola hermana José, bienvenida. Qué bueno que está aquí. Entonces, hermanos, decíamos, restauran el templo. Esa fue la etapa una vez luego de que regresan del cautiverio de Babilonia. Y de aquí pasamos, hermanos, al periodo intertestamentario. Bueno, antes de pasar al periodo intertestamentario, no sé si tengan dudas de esta parte, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Solamente antes también de pasar al periodo intertestamentario, hermanos, recordarles que aunque están reconstruyendo el templo, están reconstruyendo las leyes, están restaurando los muros, ¿creen que duró mucho ese periodo de reconstrucción, de fidelidad a Dios? Pues más o menos, ¿no? Porque incluso dice no sé si es en el libro de Esdras, Nehemías, en el libro de Nehemías, que Nehemías regresaba a Babilonia, porque acuérdense que Nehemías era el copero del rey, ¿se acuerdan, no? Y después regresaba a Judá para ver cómo iba todo, y otra vez ya no los encontraba que no guardaban la ley, que no guardaban el sábado, que estaban haciendo lo que se les quería, ¿no? Seguían casándose con mujeres paganas, hombres paganos, ¿no? Entonces no duró, hermano. Es más, estaban reconstruyendo, todavía ni acababan de reconstruir y ya estaban de infieles otra vez, ¿no? Ya estaban regándola, ¿no? Entonces, fíjense. Se consideraban como pueblo ya adúltero. Sí, lamentablemente. Sí, porque realmente Nehemías, si leemos la oración, él llora por ver al pueblo rebelde totalmente, con idolatría y abandono de Jehová. Sí. Y también el libro de Ageo, hermanos. Gracias, hermano, qué bueno que nos dice esa parte. Pero también si ven en el libro de Ageo, pues fue ese profeta que también los confronta en este nuevo comienzo que están haciendo, y también trata de eso. De hecho, les voy a leer lo que dice Ageo 2:3, ¿sí? Una vez que también pues ya estaban como construyendo, dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Es que justamente es lo que dice Ageo, ¿no? Cuando empiezan a construir el templo, cuando empiezan a restaurar todo, y se dan cuenta que está bien feo, como que no les gusta, ¿no? Dice, es que esto no se parece para nada al templo que se hizo que hizo Salomón, nuestro rey Salomón, ¿no? Y empezaron a desanimarse, y empezaron a hacer, pues, a querer tirar el proyecto que estaban haciendo. Y Ageo dice, no, esfuércense, ¿no? Dios está ahí, trabajen, ¿no? Y decía Zacarías en su libro, ¿no? Otro profeta que estaba a la par, decía, Zorobabel echará cimiento a esta casa, ¿no? Y sus manos la acabarán, ¿sale? Entonces, la obra de todo, así como tal, empezó desde el 520 y, bueno, comenzó, ¿no? Así, terminaron ya el templo, según lo que dice la historia, como en el 520, no, en el 515, ¿no? Y después, como unos años después, la vuelven a destruir, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, ¿hasta aquí hay duda de algo, hermanos? Solamente quería aportar algo, Nehemías, al ver todo esto que se ocasionaba, que volvían a hacer lo mismo de casarse y tener ídolos y todo, y llama al pueblo, ¿no? Y entonces les dice, ¿saben qué? Pues les lee la ley y les dice, pues hemos pecado contra Dios. Así es que los que están casados y tengan hijos con otras personas que no sean del pueblo de Israel, mándenlas a sus casas, ¿verdad? Sí.
Pues sí, yo cuando estaba leyendo eso me puse a pensar, digo, ay, qué duro fue porque pues si yo amo al esposo, a la esposa y los hijos y tener que pues mandarlos a su pueblo, ¿no? Ujú. Muy, una decisión muy fuerte, pero también eso ayudó mucho para que el pueblo de Israel nuevamente volviera los ojos a Dios por un tiempo nada más. Sí, al final no duró mucho, hermana, como usted dice, ¿no? Y eso que dice de Nehemías sí es algo fuerte, ¿no? De hecho, constantemente tienen que hacerle entender al pueblo y le leen la ley, ¿no? Si se dan cuenta, ustedes ven un texto donde dice que Nehemías, en Nehemías 12 llegan y les empiezan a leer también la ley, desde Esdras, desde antes también. ¿Por qué? Porque la mayoría ya no hablaba hebreo, porque pues imagínense vivir tantos años en Babilonia, pues cambiaron su idioma, ¿sí? Entonces, los únicos que podían hablar hebreo eran los sacerdotes o también los profetas, ¿no? Los escribas también. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se la tienen que leer, ¿no? Ya no es así como lean la ley, tienen que leerlas ellos delante público, ¿no? De forma pública a todos, al pueblo, para traducirla. ¿Qué idioma ya hablaban ellos ahora? Arameo. Ya ves, ahí ya se va conectando un poco el arameo a los tiempos de Jesús. ¿Por qué creen que hablaban arameo? Porque ellos estuvieron cautivos en Babilonia y ya no podían hablar hebreo, ¿sí? Entonces los judíos, los judíos del tiempo de Jesús no hablaban hebreo, hermanos. Hablaban arameo. Y aquí está la conexión, ¿ya ven? Aquí está la conexión. ¿Sí? Hay que saber todas estas cosas, hermanos. Todas estas cosas para que no nos chamaquen. Para que no nos digan, ay, tienes que decirle a Jesús así como su nombre en judío, ¿no? Porque en hebreo. Porque pues él era judío, ¿no? Pues él era judío, sí, pero hablaba arameo, ¿sí? Hablaba arameo al final. Es probable, un arameo. ¿Sí? Y entonces, hasta aquí termina la etapa de reconstrucción. Se dan cuenta que pues no duró para siempre. Malaquías, el último libro de la Biblia, pues también sigue denunciando eso, ¿no? Que siguen siendo una generación idólatra, que se siguen casando con personas mixtas, ¿no? Que sigue habiendo matrimonios mixtos y demás, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿No? Muy bien, ahora vamos a pasar a un texto que no se menciona en la Biblia. O bueno, no un texto, sino más bien a una época que no se menciona en la Biblia, que es el periodo intertestamentario. Vamos a verlo de manera pequeña, pero aún así les voy a dejar una presentación con información que me gustó que encontré en internet, que tiene información histórica para poder hablar del periodo intertestamentario. A ver, ¿quién de ustedes sabe qué es el periodo intertestamentario, hermanos? ¿Nadie? ¿Hermano Manuel? Yo lo entiendo como un si vemos la terminación en el último libro de Malaquías, de cómo termina, es que hasta ahí quedó. Ya no hubo más más escritura y más profetas. Más profetas, hasta aquí terminó ya Dios de hablarle por medio de profetas. Y creo yo que son los 400 años de silencio de Dios. Muy bien, hermano, perfecto. Qué bueno, es importante, hermano. Yo sé que dicen ese periodo intertestamentario ni viene en la Biblia, ¿no? Pero es clave, hermanos, es clave para entender después el Nuevo Testamento, ¿sí? Y para ver cómo acaba el Antiguo Testamento. Porque son 400 años, hermanos. Es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, si nosotros de su vida, ¿no? Si ustedes hacen conteo de su vida, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Imagínense, 400 años pasaron muchas más cosas, hermanos. Entonces es importante conocerlo. Ahora, como bien dijo el hermano, pues sí, la revelación. Y aquí quiero, para que si me adelanto en algo, hermanos, o no entienden, díganme, ¿sale? Porque yo creo que este es un tema que casi no se habla mucho en las iglesias del periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario se describe o se conoce porque son
los 400 años de silencio. Ahora, aquí quiero que seamos cuidadosos en la parte del silencio, ¿no? Cuando nos referimos a 400 años de silencio no significa que Dios se quedó callado. Dios seguía hablando, hermanos, ¿no? Dios sigue hablando. Y creo que sí. Claro, ¿no? Creo que sí. Si vemos en los libros, inclusive aquí tú lo estás poniendo, los macabeos y los libros apócrifos, ahí vemos la historia de ese silencio. No es de que no hablara el Señor, siguió hablando de muchas maneras, pero el pueblo seguía igual que hasta el día de hoy. Exacto, sí, y Dios seguirá hablando, hermano, así como dice nuestro hermano, Dios seguirá hablando, Dios sigue hablando hasta nuestra época, hermanos, ¿sí? Por su palabra, y nos sigue hablando de manera personal en su palabra. Pero en estos 400 años de silencio nos referimos a que ya no hubo revelación profética, o sea, el don de profecía ya no existía, ¿sí? De hecho, decíamos la semana en estas clases de Jonás se cree que fue escrito pocos años antes de que empezara este periodo de silencio. O sea, ya se creía, ya se empezaba a notar que ya no había revelación profética, ¿sí? Entonces, por los dos llamamientos que le hace el Señor a Jonás para Nínive. O sea, por eso se cree que, o sea, hasta aquí termina en Malaquías todo tipo de profecía, todas habían cumplido ya, ya no había más. Sí, y a eso nos referimos, hermanos, con esta cuestión de que Dios dejó de mostrar ese don a los profetas, ¿no? De esa revelación de manera personal. Y de hecho, en ese periodo es cuando ya no se empieza a recurrir a profetas, porque desapareció. Se empieza a recurrir a los escribas, a después otras sectas que van saliendo como los saduceos, ¿no? Los sacerdotes. Se empieza a recurrir después cuando los fariseos nacen en este periodo intertestamentario, ¿no? Más o menos en el año como 100, un poquito más antes de Cristo, ¿sí? Entonces, es por eso que se conoce como 400 años de silencio, hermanos. Así, no necesariamente porque Dios dejó de hablar, sino por esta parte del don de profecía o el llamado a profetas, ¿sale? Y muchos de los rabinos de esa época, de esa temporada o de esas previos a Jesús, pues también reconocían que ese don de profecía ya no existía hasta que llega Juan, ¿no? Hasta que llega Juan, él dice que es el último de los profetas, el último y más grande, ¿no? Y el más pequeño, pero más grande porque vio a Jesús, vio básicamente lo que la profecía cumplida, las profecías cumplidas, ¿no? Entonces, hasta Juan se puede decir que llegó otra vez esa parte de la profecía, ¿no? Y ya después, haciendo ya una reflexión teológica, pues también está el don de profecía en los creyentes, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Pero bueno, entonces 400 años de silencio, hermanos. No sé si han escuchado también hablar del libro de Macabeos, ¿sí? Los Macabeos es muy importante también poder leerlo. Si ustedes no han leído los Macabeos, yo les invito a que lo lean, ¿sí? Ahora, aquí más que lo lean. Son muy importantes porque son históricos. Exacto, sí, es lo que iba, hermana, muy bien. Lean los Macabeos, pero no necesariamente como una cuestión de como al mismo par de las otras escrituras, sino como un texto histórico. Un texto histórico. Que no se vea como doctrina, ¿eh? Exacto. ¿Sí? Pero es histórico. Es la manera en que vivían todos los pueblos en esa época. Y es interesante, pero no tiene nada de doctrina, ¿eh? Exacto, hermano. Sí, recordemos, hermanos, después, hablando de los grandes imperios, ¿no? Después de que los persas eran los más grandes, uno de los más grandes imperios que dominaba, ¿quién siguió después? Los griegos. Los griegos, con Alejandro Magno. Y Alejandro Magno tenía un proyecto de helenización. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver a inicio de los capítulos de Macabeos. Alejandro Magno tenía un proyecto de helenización, de que todo lo que había conquistado hablaran griego, tuvieran la cultura griega. Y gracias a su maestro de Alejandro Magno, ¿saben quién fue? Sócrates, ¿sí?
gracias a esa educación que tuvo Alejandro Magno, tuvo un proyecto de helenización que llegó a todas las partes de los pueblos conquistados, ¿no? E incluyendo Israel. Y ustedes pueden ver incluso ahí en los Macabeos que llega a haber momentos en donde los judíos llegaron a hacerse algún tipo de intervenciones en su aparato reproductor, porque acuérdense, ¿qué tenían los judíos de característico? Que se circuncidaban. Entonces, con este proyecto de helenización, obviamente los baños eran públicos, ¿no? Y se daba cuenta quién era judío y quién no era. Entonces los judíos empezaban a querer quitarse la circuncisión interviniéndose a sí mismos, ¿no? Y después, con este proyecto de helenización, metieron justamente a personas que cuidaban a los judíos, y la gota que derramó el vaso, hermanos, fue cuando empezaban a hacer carnitas dentro del templo, hermanos. Esa fue la gota que derramó el vaso para los judíos. Y fue cuando comienza este linaje de los macabeos, que son básicamente personas que se dedicaban al sacerdocio. Es una familia. Los macabeos no significa más que una familia, así se llamaba, ¿no? Y pueden ver ahí Judas Macabeos y a su descendencia, ¿no? Entonces los macabeos se rebelan contra los griegos, y se rebelan contra tanto los griegos, contra los Ptolomeos, que son egipcios helenizados, y los sirios helenizados, y empiezan justamente a rebelarse contra las fuerzas de los imperios que querían que fueran helenizados. ¿Sí? Helenizados me refiero a que pudieran acostumbrar a tener las costumbres griegas, ¿sale? Entonces los macabeos son un ejemplo fuerte, incluso que hasta se cita en los libros en el libro de Hebreos. En Hebreos se hace como una referencia a los macabeos, hermanos, ¿sí? Entonces es tanta la influencia de esta época que se reconoce el valor de los macabeos para poder tener a la ley de Dios como el centro de Israel, ¿no? Y no lo que otros pueblos querían hacer con ellos. Entonces los macabeos habla de este periodo griego, que querían tener contra ellos como israelitas, ¿sí? Después pasamos justamente al periodo de los romanos. Después de los griegos, ¿sí, hermanos? ¿Qué pueblo viene? Pues los romanos vienen a conquistar, ¿sí? Los romanos pues adoptan mucho de la cultura helénica, de la cultura griega, ¿sí? Básicamente son griegos, pero con otro nombre, ¿sí? Nada más, pero entonces el periodo de los romanos es justamente en donde también nace Jesús. Pero ya desde unos 200 años antes de Cristo ya empezaba el esplendor romano. Aquí de hecho tengo una diapositiva donde menciono justamente estos tres periodos del tiempo intertestamentario. El periodo persa del 536 al 331 a.C. El periodo griego del 331 al... no, me equivoqué, perdón aquí, hermanos. Al 168 a.C. Y el periodo romano del 168 a.C. no, sí, casi 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Estos son los tres periodos de los tres imperios más grandes en el periodo intertestamentario, hermanos, donde no se narra nada de la Biblia, más que en Macabeos. Estos libros de los Macabeos es en la parte de los griegos. Y ustedes se dan cuenta que ahí empiezan a mostrar a estos macabeos, a esta familia que se empieza a defender militarmente contra estos pueblos que los querían conquistar, ¿no? Pero bueno, hermanos, también hacer un estudio del periodo intertestamentario. Si ustedes pueden meterse en un estudio del periodo intertestamentario, y si quieren luego lo hacemos, también nos tardaríamos muchísimo, ¿no? Pero aquí solamente vamos a retomarlo para que no se les olvide también este periodo intertestamentario, que es bueno estudiarlo para entender esta transición, ¿no?, entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Uf, son muchas cosas, hermano, muchos datos, yo sé que sí. Imagínense a mí que cuando me dan esto en el seminario, hermano, no. Uno termina así como bien cansado, pero es necesario, hermanos, para entender la revelación bíblica y que ustedes mínimo sepan que existe esto, ¿no? Que existen estas cosas. Y ahí les dejo un link de una presentación del periodo intertestamentario, ¿no? Datos con respecto a este tiempo, con más detalle, qué reyes había, ¿no? Incluso en el periodo romano, hermanos, hay que recordar, en el periodo romano, cuando los romanos conquistan también la parte de Israel, como Israel era una nación muy problemática, es decir, que había muchas rebelaciones, pues no ponían emperadores, no ponían a emperadores a estar ahí en Roma, que ponían a personas de otras naciones, ¿sí? A gobernar ahí. ¿Por qué creen que Herodes no era romano? Herodes no era romano, el rey Herodes, ¿sí? Tiene su otra nacionalidad, pero se me olvidó su nacionalidad de Herodes. Pero no era romano, hermanos. Era puesto por el imperio romano para vigilar a los de Israel. Y el primer Herodes, porque hubo muchos Herodes, el primer Herodes fue el que hizo una réplica o quiso hacer una réplica del templo de Salomón, ¿sí? Entonces, el templo que se menciona en el Nuevo Testamento con los tiempos de Jesús fue hecho por Herodes, ¿sí? Y eso es lo que se ve un poco en el periodo también intertestamentario, hermanos, ¿no? Eso es muy importante, ya ven. Por eso cuando uno estudia también los evangelios, tiene que irse un poco al periodo intertestamentario para entender cómo funcionaba Israel, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Pero bueno, hermanos, esta información más detallada también está ahí en el libro, que está con las diapositivas, para que ustedes puedan echarle un ojo más a detalle, ¿no? Profundiza un poquito más, pero no de una manera en que sea tan complicada. Y si quieren profundizar todavía mucho más de este periodo intertestamentario, pues ahí está, díganme y les puedo pasar más material. Ok, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejarlo. Sí nos tardamos un poco, pero qué bueno, hermanos, qué bueno que pudieron estar presentes aquí todos. Qué bueno que pudieron estar atentos, hermanos. Nos tardamos casi 1 hora y media. Sí, es que sí fue mucho, hermanos. Sí fue mucha información, pero era necesario para acabar esta parte del Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos, antes de irnos, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto que vimos de la información del Antiguo Testamento y este pequeño repasito así rápido del periodo intertestamentario. ¿No? ¿Dudas, no? ¿Nunca? ¿Sí me expliqué bien? No, por el momento. Gracias, hermana. No, qué bueno, gracias a Dios, hermanos. Qué bueno que no hay dudas. No se las... muchas dudas desde el principio. Sí, hermano, no, es que... pero, a ver, díganos una que se le ocurrió ahorita, mínimo una. No, hermano, no. Yo decía que yo no le había entendido desde el principio para que vuelvas a empezar. Ya. Oye, híjoles, hermano, pues ahí están los videos. Ahí están los videos para que los vean, ¿no? Entonces, no, hermano, sí, yo sé que es mucha información. Yo sé que es demasiado a veces. Pero mínimo que tengan una idea de que existen todas estas cosas, ¿no? Al momento de leer su Biblia. La historia es importante porque Dios es un Dios personal y se reveló en la historia. Entonces tenemos que trabajar un poco para entender esta parte. Y entre mejor tengamos estas ideas claras, pues podemos aprender mejor nuestra Biblia. Y entre más claras tengamos también estas cosas, hermanos, pues podremos evitar cualquier tipo de herejía o cualquier tipo de mala interpretación también, ¿sale? Bueno, hermanos, pues antes de irnos, pues vamos a orar, hermanos. Yo quisiera invitarle a nuestra hermana Juanita, si nos puede hacer favor de orar para terminar este momento. ¿Sí, hermanita? ¿Nos podría ayudar? Hermana Juanita. Híjoles, creo que no está o...
no escucho. O bueno, no sé si Elvia puedas ayudarnos a terminar. Porfa. Tampoco está. Ay, Elvia. O bueno, hermana Vale, pues. Ah, sí, ahí está. Bueno, vamos a orar con Elvia.